A continuación, Psicología Ahora. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Buenos días, queridos amigos televidentes, qué gusto tenerles aquí otra vez en su programa Psicología Ahora, el consultorio desde Telesucesos hasta tu hogar, para que te pongas al día con las últimas técnicas terapéuticas de sanación, también con los mejores especialistas de aquí de Quito, del Ecuador y también a nivel internacional. Este programa está hecho para ti, para que tú te informes y tengas acceso a todo el mundo de la terapia, de la psicología. Como siempre les digo, no hay que tener miedo a la crisis, al dolor, porque es parte de un proceso de conocimiento, de sanación y que nos ayuda a entender qué es lo que necesitamos en ese momento de la vida. También siempre invitarles que vayan a terapia porque todos tenemos algo que sanar, algo que resolver. Hay que salir del tabú que solamente vamos a terapia cuando hay un problema gravísimo, sino que más bien como por higiene mental deberíamos ir para tener un espacio en donde reconocernos, en donde entender qué necesitamos e incluso también podernos proyectar con más energía, con más fuerza hacia nuestras metas. Les recuerdo que el programa pasa los días martes a las 10 y el reprise es el sábado a las 12:30. Así que para que nos vean, para que les inviten a sus amigos también a ver el reprise o a su familia y también que nos vean en YouTube, sigan Telesucesos y ahí cada semana van a ver programas súper interesantes de aquí de Psicología Ahora. Hoy día vamos a hablar de un tema súper interesante, creo que cada vez está más cerca a nosotros, más aún porque somos un país andino, vivimos en Sudamérica, en Latinoamérica y es parte de nuestras tradiciones. Vamos a hablar sobre el chamanismo, las ceremonias en el proceso de la sanación del ser. Es un tema bellísimo, es un tema bien profundo y hoy día estamos con Rodrigo Jarrín. Él es especialista en el tema, bueno, él es abogado, pero a lo largo de su vida ha hecho un largo camino de autoconocimiento, de estudios sobre el tema, también en procesos de ayuda de sanación, ayuda de desarrollo de las personas. Rodri, qué gusto que estés aquí. Buenos días. Muchas gracias, Adri, por la invitación y qué lindo el tema que nos está hoy día haciendo compartir esta conversación que va a ser creo que muy amena porque contigo también hemos conversado, como se dice, fuera de cámaras al respecto y creo que tenemos una visión muy particular y muy también complementaria, ¿no? Tú como psicóloga, como tú decías, yo profesionalmente soy un abogado que a veces dicen, uy, un abogado que se da, bueno, yo no me doy de chamán, ¿no? Pero me gusta mucho el tema de saberes ancestrales. A veces me gusta mucho también fijar la atención a lo que es un saber ancestral, porque la palabra chamanismo como tal también es a veces un poco antropológica. Pero los saberes ancestrales van mucho más, como se dice, al tema, como tú lo llamaste, de la sanación. Entonces, creo que va a ser muy bonito compartir contigo y dispuesto a cualquier pregunta, así que vamos con Gracias, todo. Rodri. Lo lindo del programa es que aquí nos encontramos de gente que vamos haciendo comunidad también en esta búsqueda de ayudar y servir al resto, ¿no? Bueno, te cuento una pequeña anécdota. Hace bastante tiempo yo asistí a unas terapias de psicología transpersonal. Y había un psicólogo que era Pedro Garcés, él era un portugués, ¿no? Era una persona erudita que había estudiado muchísimas teorías, teología, filosofías, había sido Rosacruz, masón, había ido a la India, sabía muchas cosas, ¿no? Y lo que me dijo a la final fue, todos esos saberes están resumidos en los saberes ancestrales, como tú dijiste, ¿no? Por otro lado, también otra persona que yo aprecio y respeto mucho, el René Neubauer, que él estuvo también viajando por el mundo buscando estas respuestas sobre la evolución personal. Se fue a Japón, se fue a Corea,
a muchos otros lugares y terminó aquí en Ecuador, justamente porque le llamaba el estudio y la exploración de los saberes ancestrales que tenemos aquí en nuestro propio país. Y su esposa es una indígena quichua, ¿no? Así que lo conozco a Renaud, fue mi profesor también de yoga. Entonces creo que es lo que tú vas diciendo en el asunto de las cosmovisiones, porque a ver, yo creo que un saber ancestral lo que tiene que tener de cualidad es justamente que haya sido también una tradición de los pueblos ancestrales de diferentes países, de diferentes civilizaciones, y eso haya ido como que transmitiéndose a través justamente antes de la oralidad. O sea, el chamanismo, si es que cabe el término, que es un término que a veces no me siento muy cómodo como te decía, la parte antropológica, que a veces no se puede definir bien qué es un chamán. En la parte, digamos, andina que nos corresponde a nosotros, les llaman taitas. O sea, un taita es justamente el curaca, que es un guía espiritual. En la Amazonía también, dependiendo de la tribu indígena, por así decirlo, también tienen diferentes nombres. Pero el tema va mucho más allá en el aspecto también no solo tradicional, porque cuando estamos en un presente, también hay, como a veces me gusta el término, un chamán urbano. O sea, hay gente que también no es que pertenece a un mundo o una cosmovisión indígena, pero que también tiene esos saberes. ¿Por qué? Porque son a veces dones que muchas personas van compartiendo a lo largo de su vida. Alguien como Renaud, como decías tú, que lo citabas, que vivió en muchos países, que viajó por muchas partes, algo que también puedo decir, he hecho, o sea, en estos viajes que he hecho a la India, a Israel, a Egipto, o sea, lugares que son también, por así llamarlos, tradicional en un tema de saberes ancestrales, tú vas adquiriendo cositas de cada uno de ellos. Y al mismo tiempo que haces eso, te fijas en que, así estemos muy lejos entre Japón y Ecuador, hay cosas que se unen, hay cosas que en un paralelismo también se pueden fusionar porque tienen justamente una raíz común que es el trabajo energético. Para mí un chamán, si es que, como digo, cabe el término, o un curaca o un taita, lo que a veces es un intermediario. Es más o menos como ahora la religión nos hizo creer hace muchos años igual, de que los curas, los pastores, en otras religiones también sus similares, son, digamos, los intermediarios entre Dios y las personas. Un taita, un chamán, lo que es a veces intermediario entre una persona que todavía no tiene la capacidad de ver ese mundo espiritual con el mundo de los espíritus. Entonces, todos tenemos esa capacidad, no es esto exclusivo de una persona que inclusive hasta se formó. Ahora está muy de moda, como tú empezaste hablando al respecto, de que en este mundo presente el tema chamanismo o el tema saberes ancestrales, inclusive hay universidades que ya también te dan eso, ¿no? Entonces no solo quiere decir que una persona se forma como un chamán o como un líder espiritual y tú ya tienes, digamos, la capacidad de decirte, mira, yo me conecto con el mundo espiritual. Personas comunes y corrientes, yo he conocido en mis viajes, así no te cuento una anécdota, los reikistas, ¿no? Yo inclusive también me inicié como reikista, pero en el camino de Santiago estaba en un refugio de peregrinos y vino una chica muy joven, la verdad yo en ese entonces también tenía unos 20 y tanto, la chica era menor que yo, y llegó con 3 amigas que estaban caminando juntas y una de ellas se había lesionado el tobillo. Llegaron al refugio donde estábamos todos y le veo a la chica que de repente le empieza a poner sus manos en el tobillo y empezó a llorar y a bostezar, pero no era un lloro de sufrimiento, era como que, dije, no le interrumpí hasta que terminó su terapia y le pregunté, oye, ¿esto es Reiki? Y me dijo, mira, no sé cómo se llama esto, pero lo hago desde chiquita. Entonces hay gente que tiene activado estos dones, estas cualidades, sin necesariamente transcurrir en un tema de estudios. No estoy diciendo que lo uno quite el mérito a lo otro. Creo que las dos cosas son importantes de reconocimiento. Lo que más relevante o más relevancia tendría es saber que todos somos seres espirituales, que tenemos una experiencia humana, pero que tenemos esa conexión con el espíritu, llámese el Dios, llámese el universo, diferentes cosmovisiones, diferentes conceptos, pero a la larga es una misma sensación. Creo que hasta un cristiano, estuve recientemente, gracias a la invitación de un amigo también en una iglesia cristiana el fin de semana, y yo decía, bueno, o sea, miren, acabo de ver milagros. Estaba ahí el pastor, hizo sus rezos, hizo sus invocaciones y había milagros. Y les dije, ¿sabes qué? Yo cuando voy a tomar ayahuasca con los indígenas en la Amazonía veo los mismos milagros. Entonces, el método puede ser distinto, pero el fin es el mismo. Y no tenemos que estarnos peleando por decir, mi método es mejor que el tuyo. Porque a la larga el fin es lo que nos va
a llenar, ¿no? A ayudar a los demás. Entonces creo que por ahí va un poco el tema de saberes ancestrales. Hermoso, hermoso. Y creo que cada uno tiene su llamado personal y hay como distintas herramientas. Todos los caminos a la final conducen a Roma y cada uno a veces se conecta con diferentes procesos de exploración interna que igual son súper valiosos, ¿no? Entonces, a la larga, todos van caminando hacia un despertar de la conciencia. Ahora, hoy día queremos hablar de este tema justamente para informar. Yo me acuerdo hace años no sabía mucho, no entendía. También aprovecho un poco de tu conocimiento para yo alimentarme también de eso y saber de qué se tratan las ceremonias conectadas a los saberes ancestrales o a los taitas. Claro, ahí también volvemos al asunto de, dependiendo de la tribu donde vas, o sea, de la comunidad donde estás, hay diferentes ceremonias, hay diferentes ritos, hay diferentes medicinas. Si hablamos, digamos, de la parte del Ecuador, que obviamente se expande mucho a la región andina y amazónica de todo el continente, en la parte andina tienes rituales que puede ser con una medicina como el San Pedro, que obviamente en el tema quichua se llama huachuma. Entonces es un asunto que puedes tú tener estas medicinas ancestrales que a veces son mal denominadas drogas, porque creo que inclusive aquí, haciendo un paréntesis, tendríamos que hablar ya también del tema enteógeno, que el enteógeno es justamente cómo se tiene que ir regularizando también estas sustancias. Tú conoces, yo participé mucho en el tema de la legalización del cannabis aquí en el Ecuador y ahora queremos también hacer una regularización de los enteógenos. ¿Qué es un enteógeno? Es justamente este tipo de medicinas como el San Pedro, como la ayahuasca, como los hongos que tienen la psilocibina, que ya está muy famosa en otros países como Canadá, Estados Unidos, en Europa también ya se está desarrollando mucho esta visión de que en vez de que tengas todas estas pastillas que a la larga tienen un efecto secundario, la psilocibina tiene un efecto sumamente importante en la gente que tiene depresión. Entonces, en estos rituales andinos, tú puedes ir justamente, hay caminatas que se hacen en la montaña, tengo unos muy buenos amigos que justamente realizan ese tipo de ceremonia. Tú te tomas la medicina y la medicina es como que te da una fortaleza para que tú vayas en una conexión con la montaña. La montaña tiene lo que son sus espíritus, que le llaman los apus. Entonces esos apus muchas veces se manifiestan cuando tú tienes este tipo de conexión. Yo siempre recomiendo a la gente, a mis amigos andinistas, a la gente que va simplemente por hobby, de que siempre pidan un permiso cuando van a la montaña, porque a veces uno piensa que la montaña es solo una roca gigante que está ahí. Hay espíritus que siempre la están justamente protegiendo, entonces es bueno saber que estamos entrando a una dimensión espiritual y pedir permiso para eso. En la Amazonía tienes los rituales con la ayahuasca, que también está muy famosa. Las ceremonias ahí también es una toma de la medicina, y tal vez en el asunto de la ayahuasca sí es más profundo el viaje espiritual, porque tienes muchas visiones, tienes un estado alterado de la conciencia que obviamente va a hacerte percibir todo lo que con nuestros dos ojos normales no vemos. Me imagino que aquí tus televidentes ya conocen de las diferentes entrevistas que habrás tenido de lo que es un tercer ojo. El tercer ojo a veces lo asociamos también a nivel biológico con la glándula pituitaria, con la glándula pineal, pero también es un asunto que en el mundo espiritual lo que hace es que nuestros dos ojos que tenemos como normalmente nos hace ver hacia afuera. Pero el tercer ojo lo que hace es despertar esa dimensión interna. Entonces a veces uno piensa que como hasta en los dibujos, en las películas, ven a una persona con un ojo aquí, es para ver hacia afuera. No. Ese tercer ojo lo que nos hace es ver nuestra interioridad. Y esa dimensión es lo que también conecta con el mundo espiritual. Entonces la ayahuasca sirve muchísimo para ese tipo de experiencia, en donde tú puedes ver lo que tal vez en el día a día se te hace más difícil por toda la contaminación también que tenemos alrededor de las ciudades, más que nada, pero también es un asunto de ver lo que no quieres ver de ti mismo. Entonces este tipo de medicinas, y creo que en su mayoría, lo que hacen es, sea el San Pedro en la montaña, aquí en los Andes, o sea la ayahuasca en la Amazonía, lo que hacen es que te conectes con tu interior y veas cosas al principio de ti que tal vez no quieres ni siquiera verlas. A veces lo decimos, ¿no? Igual con el respeto debido de los colegas psicólogos, nosotros decimos una toma de ayahuasca a veces es como irte ahí a sesiones del psicólogo, ¿no? Porque tú obviamente como psicóloga tú sabes que vas despacito, ¿no? Tú tienes un método también que tiene que ir etapa por etapa, no puedes irle a decir, oye, tu trauma es este. Tienes que escucharle al paciente, escuchar sus miedos, escuchar sus iras y de ahí irle direccionando. En una sesión o en una toma de estas medicinas no hay como que ese paso, es como que
tienes todo el universo de ti, de tu interior, reflejado en ese momento. Entonces es como que en una toma puedes llegar a descubrir muchas cosas que están muy guardadas en ti, que a veces es la mente, ¿no? Nuestra propia mente tiene tanto poder que nos va confundiendo o nos va haciendo creer cosas de nosotros mismos que también no queremos aceptarlas. Entonces, estoy bien. La depresión este es un ejemplo muy claro con la depresión, ¿no? No, estoy bien. Pero tu mente te hace como que pensar, no estoy bien, pero por dentro verdaderamente están pasando cosas que o no queremos ver o no queremos aceptar, pero que nos están de una u otra manera bloqueando nuestro natural desarrollo, ¿no? Entonces creo que esa es un poco la visión que te podría contar de las diferentes ceremonias que hay en, como decía, en diferentes lugares, ¿no? Bueno, también hay trabajos con tabaco, por ejemplo. ¿Cuál otra se me está olvidando que sea típica de aquí? Bueno, el tabaco, como lo llaman justamente los taitas, es la medicina suprema. ¿Por qué? Porque justamente para cualquier ceremonia, tú empiezas con un tabaco y acabas con un tabaco. ¿Y por qué? La función del tabaco siempre es abrir las puertas y cerrar las puertas. Entonces, cuando tú estás inclusive en una ceremonia de ayahuasca, al menos los amigos Shuar, ellos tienen la costumbre mucho del tabaco líquido. Entonces, justamente tú tienes un poco de tabaco líquido, inhalas de ese tabaco líquido, limpias y lo que hace es que te lleve al presente. O sea, como que antes de empezar una ceremonia ya de otro nivel, el tabaco lo que hace es como que tú vengas acá y dejes un poco la preocupación que mi mente, yo estoy aquí pero mi mente está por otro lado. Entonces es como que el tabaco hace que estés presente. Y obviamente el fumar tabaco también involucra el como estar invocando al espíritu, porque justamente como nosotros los saumadores también me gusta mucho el tema del saumerio, o sea, cómo hacemos nosotros las limpias energéticas. Y en ese punto lo que hacemos es explicarles que el fuego es un elemento que transmuta la energía, pero el humo es justamente lo que va limpiando. Es como que, como tú lo has visto cuando enciendes inclusive una vela, es como que sientes una energía distinta, es como que una vela sientes un poco de paz y hasta de protección. Entonces el tabaco siempre también va a hacer eso. Va a invocar a los espíritus para que podamos ir limpiando el plano energético, el plano áurico, y de esa manera vamos adentrándonos en las otras medicinas. ¿Cuál se te olvida? No sé cuál se te olvida. Mientras te escuchaba, venía a mí un poco esta idea de cómo aquí en Ecuador somos una cultura a la larga fusionada. Digamos que la mayoría de los ecuatorianos nos podemos calificar como católicos, pero sin embargo venimos cargando tradiciones indígenas también de nuestro mestizaje. Y quién no sabe lo que es una limpia, por ejemplo, ¿no? Es como que muchas veces no nos metemos mucho a estudiar y a profundizar los saberes ancestrales, pero sin embargo todos en algún momento han tenido una limpia, han limpiado a sus hijos, han hablado del mal de ojo, ¿no? Y creo que es bien interesante recuperar esa parte ancestral que es nuestra, ¿no? Y que se ha quedado. Quisiera saber un poquito más, Rodri, yo sé que son preguntas un poco difíciles, pero ¿cómo esto ayuda a sanar? ¿Cómo ayuda a que el ser esté en un estado mejor? Porque claro, este es un espacio de psicología y muchas de las personas que nos ven están queriendo sentirse mejor. A ver, ahí hay una clave muy importante. Yo siempre digo, si van a un lugar y alguien les dice, yo te sano, salgan corriendo. Uno de mis taitas también, Nico, siempre dice también lo mismo, ¿no? Es como que cuando escuchen eso, salgan corriendo. ¿Por qué? Porque está muy de moda el tema, como tú dices, del chamanismo, de lo ancestral que está volviendo, pero también ahí caemos en la charlatanería, caemos mucho también en las estafas y también caemos mucho en el peligro de encontrar, voy a usar un término que tal vez es muy religioso, pero el tema brujo, ¿no? O sea, ¿qué es un brujo? O sea, un brujo es una persona que también te puede hacer que tu campo energético esté dependiendo de una tercera persona, que siempre tengas que acudir a esa persona para que te hagas estas famosas limpias. La sanación para mí se da en el momento en el que la medicina te hace ver lo que tienes que trabajar. Por eso es muy complementario en nuestras conversaciones. O sea, una psicóloga como tú dices, mira, mi trabajo es que la persona me vaya contando su historia, y yo voy armando de su historia y voy identificando, mira, esto puede ser que te conecte con un trauma en la familia, con un trauma en el colegio, en la universidad, en la profesión. Lo mismo va a ser una medicina ancestral y más que nada las medicinas enteógenas, como te decía, estas medicinas como la ayahuasca, como los hongos, como el San Pedro, el cambo, el bufo. O sea, hay un montón de medicinas también a lo largo de América, ¿no? Y en otros continentes igual. Entonces,
Yo pienso que cómo llegamos a la sanación, y te doy una experiencia propia. Cuando estuve en Colombia hace más de 8 años tomando justamente en el Putumayo ayahuasca, era mi cuarta o quinta vez que estaba en esas ceremonias. Vino un momento en el que vi una esfera de luz y me habló y me dijo, ¿qué haces aquí? Y entendí en ese momento que la que me estaba hablando era la conciencia de la medicina. Es como un solcito que vino y me empezó a hablar. Y yo le dije, vengo a que me sanes. Entonces la medicina me dijo, no has entendido nada del trabajo en las anteriores ceremonias, porque ya te he demostrado qué es lo que tienes que sanar, qué es lo que tienes que trabajar, pero no has hecho el trabajo. Entonces tampoco creamos este discurso, como te digo, un poco charlatán de tú vas a una ceremonia de ayahuasca y de San Pedro y ya te sanaste. No. La ceremonia va a ser lo mismo que hace una terapeuta como tú, que te va a demostrar qué es lo que está dentro tuyo que no está conectado con tu corazón. Que el corazón para mí es en donde reposa el espíritu. Entonces, obviamente, eso es el proceso de sanación, que también es un proceso. No es que hago una ceremonia y ya me sané. No. La ceremonia te va a ayudar a ver lo que tienes que sanar, pero el día a día es donde tú vas a encontrar la verdadera sanación. Entonces, creo que la sanación en este mundo es muy parecido al mundo de las terapias que una psicóloga o un terapeuta en general lo puede hacer, que es identificar el problema y hacer un proceso para llegar a una solución. Hermoso, hermoso. Ahora, claro, por eso es que cada persona tiene un viaje muy personal. No es que no es que vas a la ceremonia y de ley sabes lo que te va a pasar. Es un viaje exploratorio, ¿no? Ahora, también me gustaría mencionar esos viajes en donde sí puede tal vez la persona tener una conexión con tal vez el gran misterio, la conciencia, la luz, Dios, ¿no? Porque hay muchas personas también que cuentan que a través de las ceremonias conectan con el todo, ¿no? Con el gran espíritu. No sé si nos puedes hablar un poco de esto. Yo sé que es un tema un poco delicado porque, como mencionamos, estamos en un contexto bien católico, pero a la larga creo que es importante conocer, informar que a través de varios caminos se llega a lo mismo. Y mira, acabas de decir algo muy bonito, porque en este mundo de los católicos o de los cristianos en general, yo podría contarte de que muchas personas ven a Jesús en esas ceremonias. Entonces, esto no es, a veces el mundo religioso le tilda esto de brujería, le tilda esto de magia negra, tantos adjetivos que en verdad solo asustan a las personas. Pero como tú bien decías antes, después de ir al doctor o después de ir a terapia y se sienten que tienen el problema, dicen, oiga, me voy a ir a una limpia. Entonces es como que tienen ese último recurso, que ahora, como explicábamos antes, se está haciendo mucho más famoso, más presente. Pero el asunto de lo que comentabas de la conexión con el Gran Espíritu, que es la forma en la que vemos muchos de los que trabajamos en estas medicinas alternativas, en estos métodos alternativos, es lo que puedes tú tal vez encontrar en una iglesia. Yo siempre voy a hacer estas analogías porque parte de mi función, yo como te decía, no me siento cómodo con el término eres un chamán, eres un curandero. Yo me siento un mensajero. En el mundo de los arquetipos, que tú también manejas mucho, yo me veo como el mensajero. ¿Qué es un mensajero? El que te viene a entregar un mensaje. El mensaje que yo me fui a dar en esta iglesia cristiana es, oigan, no nos dividamos más, porque el Dios que tú crees es el mismo Dios que el otro le pone otro nombre, le pone Alá, el otro el gran espíritu, el universo, pero es el mismo. Y lamentablemente queremos imponer una realidad sobre la otra. Entonces, esta conexión con las plantas sagradas, si es que hablamos en determinar, porque no solo vas a llegar a esa conexión con una planta sagrada, también hay que ser sinceros en que hay varios métodos, la meditación, que podría ser una práctica chamánica del Oriente. Entonces, vas a llegar a una conexión en el cual vas a entender la gran realidad de que tú eres Dios. ¿A qué voy con eso? Que el Espíritu reside en nosotros. O sea, nuestro primer templo antes de las iglesias, de los monasterios, de cualquier institución religiosa, es nuestro propio cuerpo, porque es el que nos está permitiendo tener esta experiencia de humanos, pero sabiendo que somos una partícula divina. Entonces, cuando tienes una experiencia, digamos, con enteógenos, obviamente es mucho más, tal vez, fácil si cabe el término, porque de lo que normalmente estamos en esta dimensión que es la 3D. Entonces, normalmente estamos viendo la mesa, estoy viendo a ti, estoy viendo lo que me rodea, pero no con ese tercer ojo que te decía. Entonces, no estoy haciendo como que esta visualización de primero veo mi interior, que mi interior es un universo extremadamente amplio igual e infinito. Nuestro cuerpo físico sí es finito, tiene justamente una fecha de caducidad, pero nosotros como almas hemos venido viajando por milenios y por millones de años. Entonces, obviamente esa conexión que podemos experimentar
hay veces que se manifiesta uno de tus maestros como Jesús, o puedas tal vez experimentar, que esto me ha pasado más con el San Pedro, experimentar la conexión con la naturaleza, que también es parte de esta divinidad. Entonces, esa conexión que podemos experimentar, hay veces que es una visión o solo una sensación, que hablemos de la clarividencia o de la clarisintensa, hay gente que es la que siente más. Entonces, no es que estás viendo tal vez un señor de barba larga y cabello largo, no, pero estás sintiendo que estás conectada con un todo. Entonces, eso es, creo que parte del proceso de las medicinas. Muchas gracias, Rodri. Voló el tiempo, ya tenemos que Como cerrar. siempre. Sí, te agradezco muchísimo, creo que ha sido muy enriquecedor tu aporte. Ojalá en algún momento puedas volver, espero que les haya gustado, es un tema muy interesante, les invito a investigar porque todos estamos buscando justamente esa sanación, ese camino de descubrimiento. Que tengan un lindo día, nos vemos la próxima semana con más de Psicología Ahora. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.